Shalom, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es. Hoy con un texto de Micha Yosef Berdichevsky, un autor que firmaba sus obras con el seudónimo de Yosef Ben Gurion. Este seudónimo, que también lo tomó David Grum, el primer ministro del Estado de Israel, David Ben Gurion. Este seudónimo, es en referencia a un judío de la Jerusalén de la gran revuelta contra las legiones de Tito en el siglo I después de la era común, y que conocemos sobre todo porque en el siglo X se publicó una de las obras más leídas por los judíos de la Edad Media, el llamado Sefer Yosipon, un libro que cuenta la historia de Israel desde Adán hasta la destrucción del segundo templo, y el autor, de nombre desconocido, dice que la obra en realidad es de Yosef Ben Gurion, utilizando, eso sí, textos de Yosef Ben Matitiau, más conocido como Flavio Josefo. Bueno, el autor, Micha Yosef Ben Gurion, es un escritor de origen ucraniano, nacido en 1865, escritor en hebreo, yiddish y alemán. De hecho, es el primer escritor judío reconocido en las letras germanas, y era hijo de un rabino hasídico, un intelectual de la emancipación judía, la Escalá, y un autor que en su nombre fundaron el Moshav de Esdot Micha en el año de 1955. Y este texto, que se titula La partida, es el relato de los preparativos de una aliá a principios del siglo XX, con un evidente objetivo de incitación. En medio de una suave placidez transcurría la vida en mi ciudad natal, Tolna. Esta se encuentra a orillas del río Tulish, en el mar de la hermosa Ucrania. En las 320 casas judías plantadas en medio de 20 calles largas y estrechas, rodeando la plaza del mercado, se concentraba todo cuanto concierne a una comunidad judía completa. Allí vivía el rabino, el hazán, los bedeles. Allí también residía el curandero, el barbero, los jefes comunales, distribuidores de la caridad a los vivos y miembros de la Asociación Piadosa de Enterradores de los Muertos. Allí se hallaban también las casas de oraciones, las casas de estudio, una mezcolanza como la hay de ordinario en toda la diáspora. En las afueras, los pozos de adobe de los que se extraía el producto para untar los pisos en toda víspera de Shabbat. Hasta un molino de noria había junto a la sinagoga para la molienda del trigo destinado a los panes ácimos de Pascua. ¿Qué no había en los sitios residenciales de Jacob? En casa de los eruditos judíos de la ciudad, lo mismo que en los anaqueles de las sinagogas, había, por cierto, un sinnúmero de libros de los más variados, grandes y pequeños, voluminosos unos y manuales otros. En los libros estaban dichas cosas muy distintas de las que se refieren a la vida de Tolna. En ellos se aludía a otra tierra y a una vida en el país de los antepasados en épocas remotas. Pero nadie les prestaba importancia, ni siquiera aquellos que los manipulaban de cuando en cuando. Al abrir el rollo de la Torá en los días de Shabbat y leer el versículo «Cuando lleguéis a la tierra que os pongo en propiedad y la heredéis», producía en mí
el mismo efecto que si leyera aquel hemistiquio de «Dile a los hijos de Israel que se confeccionen franjas», o cuando el chantre, elevando la voz, entonaba «A Jerusalén, tu ciudad, vuelve». A nadie se le ocurría que sería menester abandonar algún día la morada de Tolna, la tan cálidamente cordial y cercana al corazón. También yo, tierno infante en casa de mi padre, rabino de aquella ciudad, habitualmente tan fantasioso y amante de los libros, conocía tan solo por el nombre la tierra antigua de los hebreos. Pero llegó el día en que aprendí y conocí, por cierto, que de lejos, la tierra a la que me transportaba el ansia de mi corazón. Dos mensajeros me condujeron hasta ella, a saber, el libro de Josué y el libro de Samuel. En estos libros leí la travesía de Josué con todo el pueblo por el Jordán, me enteré de la destrucción que hizo en Jericó y en Ai, poniendo en posesión de Israel a filo de espada y a punta de flecha el país entero, sin que pudieran ofrecerle resistencia a todos los reyes juntos. Leí más adelante y supe que Débora, Jefté y Jasón, aparecidos en Israel, también leí los relatos del sacerdote Elí y del profeta Samuel, la historia de Saúl, David, Salomón, Omri, y supe que los reinos de Judá y Efraín, de los montes Gilboa y Carmelo, todos los bienes del universo hubiera entregado a cambio de verme en los tiempos de los héroes de Israel y sus jueces, sus reyes, sus sacerdotes. Mi vida entera habría ofrendado por sentirme transportado de mi ciudad natal a los montes de Judea. Grande fue mi asombro al enterarme luego por un libreto titulado La Anunciadora de Sión, compuesto con escritura Rashi, que aún existen y perduran tanto Jerusalén como Acco, Shem, Hebrón, en cuyas entrañas se encuentra la tumba de Machpelá con los restos de los patriarcas. Han desaparecido los altares y las aras del país de los hebreos, se decía, y quedan únicamente los sepulcros. Ahora le es dable al turista encontrarse con la tumba de Nun, padre de Josué, la tumba de Hillel y Shammai, la de Yohanan ben Zakkai y la de los discípulos de la escuela de Barak. Un anhelo incontenido se apoderó de mí, anhelo de ver cómo, con mis propios ojos, podía ver las elevaciones del país y sus grutas. Quiero ver la tierra en vida, me dije, porque en transfiguración, quién sabe cuánto tarde, y además quizás cometa sacrilegio, siendo condenado a reposar en sepulcro impuro para siempre. Y de pronto, en esa atmósfera de añoranza y anhelo, se propagó un rumor por la ciudad. El anciano Matarife, Josué Natán, se marcha a Tierra Santa. Se corrió la voz en Tolna de que Raf Yoshue Natán, el Matarife, se marchaba a Eretz Israel. Se comentaba el caso en toda la ciudad, en los corrillos de la sinagoga y en los comercios. Lo comentaban grandes con pequeños. Tolna tuvo tema como marea. Yo pensaba largamente en ello y me decía a mis adentros que el Dios de los hebreos se le habría presentado en sueños a Rav Yoshue Natán diciéndole: «Márchate de tu tierra, Tolna, levántate y vete a Tierra Santa». Les comuniqué esta idea a mis amigos, quienes se impresionaron considerando el caso un verdadero milagro. Cuánto nos asombró la noticia de que además del milagro de la aparición, habría menester de una avisación y de un permiso,
primero de su anciana consorte, después de sus padres que yacen en la sepultura del viejo cementerio y por último también del rabino del lugar. Mi padre, que aún no había traspuesto la mitad de su vida, inclinó humildemente la cabeza y dirigiéndose al añoso Matarife le dijo: Rabí Yoshua, bendíceme. Sólo entonces tuve la certidumbre de que alguien de nuestro medio se levantaba y ponía en marcha rumbo a uno de esos parajes descritos en mi librito. Patentemente vi a Rabí Yoshua marcharse al país en el cual actuaron Caleb, Adniel, hijo de Zenaz, en el que triunfaron Avner y Ner y Joab, hijo de Seruyá, y donde se hallan sepultos los profetas y los príncipes de Israel. Ese hombre, al cual he visto diariamente sentarse a su mesa y comer el pan, se marcha a la tierra de los antepasados. Lo examino atentamente para ver si tiene alguna rara señal en el rostro. La idea de que este anciano vería la muralla de Jerusalén mientras yo me quedaba en Tolna, a 1000 millas del Jordán, esta idea no me daba sosiego. Me parecía una gran injusticia. Noches enteras me quedaba en el lecho imaginando en medio de la oscuridad el aspecto de las montañas de Israel y el país de los hebreos. Versículos enteros y vocablos aislados, evocadores de los tiempos en que Israel vivía en su patria, cada cual bajo su viña y a la sombra de su higuera, me surcaban la memoria y yo parecía estar viendo visiones. A la vez me asaltaban sentimientos y pasajes relativos a un mundo diferente, el de Israel en la diáspora. Llegó el día de la partida. El bedel, Dov Arié, corrió a la ventana a la hora del amanecer y con acento litúrgico llamó, acompañándose de unos suaves golpecitos: Levantaos, judíos de Tolna, preparaos a despedir al Shochet que retorna a Eretz Israel. En todos los hogares se apuraba la oración de la mañana y se abreviaba el desayuno. Los niños estuvieron con asueto en la escuela, los comerciantes hicieron pausa en sus ocupaciones y hasta los tenderos hicieron lo desusado: cerrar las puertas. Delante de la casa de Josué se había congregado una muchedumbre, grandes y pequeños, criados, niñeras, con los infantes en sus brazos, y gente que no era ni judía, todos envueltos en sus largos gabanes de invierno y mirando con asombro. Una carreta aldeana, uncida a 2 bueyes, permanecía en medio de la calzada. En ella se habían cargado almohadas, mantas, maletas llenas de vajillas. También estas cosas se marchaban a Tierra Santa. Por fin hizo su aparición el anciano Josué. Tenía los ojos encapotados y con mano vacilante se apoyó en la jamba de la puerta y besó la mezuzá de la casa. Se había vestido su levita negra. Detrás se hizo ver su anciana consorte, ataviada de verde. Les hacían cortejo los hijos, las hijas, los yernos, las nueras y los nietos. Junto a ellos se instalaron mi padre, el cantor de la sinagoga y los demás oficiantes del culto, todos provistos de grandes callados. El carretero profirió un estridente silbido y los bueyes se pusieron en marcha, lentamente, solemnemente, mientras la carreta crujía. Un sentimiento de añoranza profunda, una ansiedad prolongada embarcó el ánimo de la multitud. Los corazones se dirigían a la pequeña tierruca del oriente, a la cual uno de ellos se encaminaba ahora resueltamente. Si en aquel momento hubiese aparecido alguien anunciando la llegada del Redentor, todos como un solo hombre
abandonando bienes e intereses, se hubieran plegado a la marcha de Rabí Yoshua. Un estremecimiento interior me conmovió. Luego se me apelotonó en la garganta y al abrir la boca brotaron del interior estas palabras: Rav Yoshua, llévame a la tierra de nuestros padres. Y un torrente de lágrimas se precipitó de mis ojos. Eran gotas copiosas, calientes, que me calcinaban las mejillas, y la multitud lloró conmigo.